mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. ¿Y a su nombre? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Tomar asiento. O sea, mire, cuando dice, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, o sea, quiere decir que cuando el Señor Jesús estaba en la faz de la tierra, presta atención, en el Señor habitaba toda la plenitud. ¿Qué es plenitud? Totalmente. Toda la plenitud. Quiere decir que aún hasta en sus cabellos, ojo, aún en sus cabellos, había ¿qué? Había la presencia de Dios. ¿De quién estamos hablando? Del Señor Jesucristo. Ojo, que aún en la punta de sus cabellos había la presencia de Dios. Por eso dice, escuche, porque en Él habita corporalmente, o sea, está hablando en el cuerpo. Corporalmente, o sea, en la materia. Ojo. Si en el cuerpo material habitaba la plenitud de toda la deidad, cuando dice deidad se refiere a Dios, a lo divino. Si dice que en Él habitaba corporalmente, ¿cómo sería en el espíritu? Mucho mejor. Excelentemente, correcto, mucho mejor. Ahora, note usted esa gran diferencia. Si en el Señor, corporalmente, físicamente, habitaba la plenitud de la deidad, o sea, la presencia de Dios en todo su cuerpo, cuanto más en su espíritu. Mientras que nosotros y muchos estamos al revés. Y esto es porque estamos buscando que toda la plenitud de la deidad habite en nuestro espíritu. Pero ¿y en nuestro cuerpo? ¿Qué hay? ¿Se da cuenta o no? ¿Qué hay en nuestro cuerpo? Por decir, ¿se sentirá la presencia de Dios en mi dedo? Eso es importante. ¿Se sentirá o habrá la presencia de Dios en mi lengua, en mi boca? Si por A o B estoy hablando y solté una lisura, ¿la presencia de quién es? ¿Ves? Y si hablé una palabra ociosa, ¿la presencia de quién es? Y si me aireo y expreso palabras hirientes, mire, tan solamente para ver en eso, en lo que es la boca o la lengua. Entonces, no está habitando. Si en el Señor Jesús habitaba toda la plenitud corporalmente de Dios en Él. Ahora, diríamos que nuestro Señor era meticuloso para sentarse. Ojo, sea sabio. Hay algunos que llegan y dicen, ay, está sucio esto, ¿qué me voy a sentar acá? Dice, ay, límpienlo. Si en mi Señor no había estas cosas, mire, ahí ¿qué está demostrando esta persona? Creidez, altivez, detalloso o detallosa, ¿sí o no? Arrogancia. ¿Qué cree? Que el vestido vale más que su carne o que su alma. Por eso vea usted qué error. Si ustedes
¿Quieren alcanzar salvación? Mire usted a su Cristo. Ash dice, yo no como esta comida. Ash, esta comida me hace mal para mi hígado, me hace mal para mi estómago. No quiero. Dice la Escritura que nuestro Señor Jesucristo fue invitado por un publicano, por una persona pecadora, a comer en su casa. ¿Y entró o no entró? Y acá nos está diciendo que en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Porque esa cosa, hermano, fíjese, hay personas que se sientan. Y si por A o B vino, se sentó una persona pobre, humilde ahí. Y si se movió, está incómoda. Mire, nuestro Señor usaba sus sandalias, ¿sí o no? ¿Y usted usaba terno? No. ¿Corbata? No estaba listo para que lo ahorquen. Nuestro Señor nada más con su ropa normal, como suelen vestirse en Israel, etc. Nada más. Y no hay eso que a veces tienen algunas mujeres y algunos hombres, son más detallosos. Y míralos cómo son tan santos. Estamos haciendo lo contrario a nuestro Señor. Entonces, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿Qué quiere decir esto? Que estaría en sus 5 sentidos también la plenitud de la deidad de Dios en la vida del Señor. Sí. Claro. Oye, hermano, eso es importante. Significa que, mire usted, el camino de todo creyente en el camino del Evangelio es la santidad. Ir poco a poco a la santidad. Y ese camino de santidad le va a conllevar al cambio. Por eso, las dificultades, el hacer ese compromiso de varón a mujer o de mujer a varón, de todas maneras es una cadena que lo esclaviza y le conlleva a pecar. Quiera o no, va a pecar. ¿Por qué muchos siervos como Pablo tampoco hizo ese tipo de compromiso? Porque lleva a pecar. Por eso, todo aquel que quiere servir al Dios al 100% no debe comprometerse. Pero de los que ya están comprometidos, como dice su palabra, tome su cruz y sígale. O sea, toma tus cargas, tus problemas y síguele. Y no lamentes. Y no te quejes, porque es peor. Ahora, ¿cómo podrá en nosotros abundar la plenitud de Dios? Fíjese, porque arriba nos dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías. Quiere decir entonces que tú tienes que estar atento a lo que escuchas. Tienes que estar atento a lo que puedes ver o leer. Filosofías. ¿Qué filosofías? En el mundo encontramos cantidad de filosofías. En el mundo encontramos cantidad de historias, cuentos, fábulas. Inclusive las últimas que han salido, por ejemplo, es el llamado el Código de Da Vinci. De Da Vinci. Que habla que de Jesús y que esto y del otro. Y que Jesús estuvo con una mujer y que esto y que el otro. Son filosofías.
Tantas filosofías que salen, los de Alfa y Omega, por ejemplo, que dicen que Jesús fue a Ganímedes a prepararse. Otros dicen que Jesús estuvo en la India. Son filosofías. Cuidado con estas filosofías. ¿Por qué? Porque de lo que tú llenas tu mente, tu inteligencia, tal cosa es. Pero si tú limpias tu mente, tu cerebro, limpias con la palabra de Dios, entonces la palabra de Dios quedará. Las personas, por ejemplo, los socialistas, usted ha escuchado la expresión que dicen, le han lavado el cerebro, ¿verdad? Quiere decir pues que los socialistas inducen mucho en su doctrina a los que les siguen. Por ejemplo, los terroristas, Sendero Luminoso, reunía a la gente y a los campesinos, etcétera, etcétera, a los jóvenes, y los instruía en su doctrina. Y les hacía ver con su realidad. Porque le decía, ¿tenemos postas aquí en el pueblo? No, decía. ¿Tenemos médicos? No. ¿Hay medicina cuando te enfermas? No. Eso hace la burguesía. Por eso luchamos. Y la gente lo cree y le obedece. Y en parte lo cree porque ven su realidad. Pero en parte también el mismo pueblo es culpable. ¿Por qué? Porque los pueblos de todo el Perú son muy buenos para organizarse, para hacer el acto celebratorio de un ídolo o de una fiesta. Míralo tú cómo se organizan y todos aportan y todos trabajan. Pero para reclamar un derecho hacia las autoridades superiores o para que ellos mismos vean por una posta, por educación o por salud, no lo hacen. Esperan que venga otro. Así son semejantes algunos creyentes. Están esperando que venga un gran siervo para que les enseñe, para que les instruya y para que les diga las cosas de Dios. Pero velos cómo se reúnen, cómo se organizan para hacer mal, para chismear, para murmurar de alguien. Ahí sí cómo están de acuerdo. ¿Por qué no se ponen de acuerdo de buscar a Dios, doblar rodillas y clamar? Porque sea que Él traiga o Él mismo levanta de en medio de vosotros un siervo, un instrumento. ¿Ves? Porque hay una ideología, hermanos, compartida. Por ejemplo, los gobiernos. Ojo, es un ejemplo dentro de la Escritura. Cada gobierno que entra pertenece a un partido político. Y el gobierno que entra de un partido político, trabajan algunos, vamos a decir algunos, en la mayoría por decir, al 50-50. 50% para sus partidarios, para su ideología y para sí mismo, y 50% para el pueblo. ¿Correcto o incorrecto? Por eso es que estamos, y esto es, porque hay algunos partidos que están estrellados, algunos que sí han trabajado el 70 o 80% para sus partidarios, para el partido y para ellos, y el 20% para el pueblo. Vea usted, ¿por qué es que no se cambia de mentalidad? ¿Por qué es que el pueblo no progresa? ¿Dios es malo? Mucha gente echa la culpa a Dios. Si Dios ve tanta injusticia, ¿por qué dice? ¿Por qué Dios no actúa?
No es que Dios no actúe, es el hombre quien tiene la autoridad y el poder dado por Dios y por las multitudes que no cumple su deber. Están llenos de filosofías. Yo podría decir que no es mala. Pero por ejemplo, vayamos a un hecho real. Solo como ejemplo, escuché en cierta oportunidad que este señor Alan García, por ejemplo, usaba la filosofía de la palabra de Dios solamente ¿para qué? Para enlazar al pueblo por su fe. Porque toda la escritura, la Biblia que nos narra los libros, es un arte filosófico y es muy superior. Pero este señor usaba de la palabra de Dios. No sé si ustedes recuerdan lo de mayor de edad, pero yo sí lo he visto. Sacaba una de sus Biblias chiquitas de su saco y leía, porque la Biblia dice. Y la gente, y todo el mundo, total. Ahora, una filosofía, una historia, por ejemplo, que se llama Confucio, un escritor chino que hablaba en su filosofía, hablaba de cómo los pueblos deben prosperar y cómo los gobernantes deben actuar, o los que tienen a cargo el mando de los pueblos. No digo que es malo, está muy bien. Pero cómo es que este señor luego después dio un gran discurso de este personaje chino. Mire, ¿cómo ponerle en una balanza? Filosóficamente, bien. Pero cuando está en el gobierno, las oportunidades que Dios le ha dado, ¿cómo ha actuado? Como lo enseña la filosofía, como lo leyó a Confucio. Ustedes que lo han vivido. Hoy Venezuela hace colas, ¿sí o no? Qué pena. Nosotros, ¿alguno de ustedes no ha hecho colas cuando ha vivido? ¿O no? ¿Sí o no? También se hacía colas. Por el azúcar, por el aceite, por el arroz. ¿Y en qué gobierno? ¿En qué gobierno? De Alan García. ¿Ves? Su filosofía y esto y el otro. Y cuando está en el gobierno no lo cumple. Parte lo tiene la culpa el mismo pueblo, porque el mismo pueblo lo vuelve a reelegir. Porque el mismo pueblo peruano no está centrado en una ideología, en una filosofía que verdaderamente no solamente se quede en el conocimiento, sino que vaya a una praxis o a una práctica. Los incas tenían una filosofía en base a 3 versos. ¿Sí o no? ¿Lo practicaron? Sí. Los incas, hablando humanamente, nuestros antepasados practicaron sus filosofías. Pero hoy en estos tiempos, nosotros, los peruanos, los incas, no practicamos aquella filosofía. La hemos desechado para tomar lo de afuera. Ya, no importa. Se tomó lo de afuera. Pero entonces hagámoslo, pues tampoco se hace, porque se practica su propia filosofía. Porque si un gobierno hizo una buena, un buen, como se dice, una buena obra, lamentablemente le quedó un poquito para terminar, el otro gobierno que ingresa lo abandona. ¿Sí o no? O lo destruye. O si no, se coge de eso para machacarlo al otro gobierno. Mire usted la ideología y la filosofía que tiene. ¿Es una filosofía o ideología peruana? No. ¿Es una ideología, filosofía incaica? Tampoco. Es una filosofía y una ideología corrupta, corrompida,
porque esa es la que transmite a muchos hombres, no igual como la filosofía de nuestro Señor Jesucristo, que Él sí, por eso vino a la tierra y vivió en carne propia para demostrarnos su filosofía, que es vida y es verdad. Aleluya. Por eso es nuestro Señor Jesucristo, y no nos dejemos engañar por esas filosofías que solamente te llena el cerebro y te ilusiona como las nubes y luego después caes como plomo. Mire usted. Entonces, ¿escaparán aquellos gobernantes de la justicia de Dios? Claro que no. No escaparán mientras que tienes vida si no te arrepientes. Porque Alan García ha sido un blasfemo de la filosofía de Dios y hasta hoy lo usa. Porque eso es blasfemia, hermanos. A diferencia de la filosofía divina del Cristo de la gloria, que en él, como dice, estaba la plenitud de la deidad. Ahora, miren, note esta variante. El presidente actual, por ejemplo, en él estaba la plenitud del patriotismo peruano, cuando postuló en la primera y cuando postulaba la segunda postulación. Patriota, por el pueblo, por el Perú, toda su ideología que lo transmitió. Pero cuando entra al gobierno, mire usted cómo cambia su doctrina y su filosofía. ¿Por qué sucede eso? Y no solamente sucede en él, sucede en muchos. Porque cuando quieren entrar para un gobierno, para una administración, teniendo el poder en sus manos, porque teniendo el poder en sus manos, tú puedes hacerlo como José. A José le fue dado el poder y la autoridad en Egipto, ¿sí o no? Pero como José tenía la ideología y la filosofía y la fe de Dios en su vida y en su corazón, obró en justicia. Porque este faraón no se metió en nada, porque todo lo dejó a él. Gloria a Dios. ¿Ya su nombre? Gloria a Dios. Entonces, ojalá pudieran encontrar personajes como José. Pero José estaba lleno de su cabello hasta sus pies, en su estado corporal y espiritual, la plenitud de la presencia de Dios en su vida, porque no había injusticia en él. ¿Ya su nombre? ¡Gloria a Dios! Ahora, en este caso del presidente actual, ¿cómo es que cambia su filosofía? Uno de los factores es porque los grandes le dicen, mira, yo tengo intereses en este país y debes saber que si tú lo cambias, aparte que vas a morir, endeudas a este país. Factor 1. Factor 2. Es que el gobierno anterior ya ha hecho negociados encima de la mesa, debajo de la mesa, debajo de las patas de la mesa, y ya lo deja todo vendido y hasta regalado. Es por eso que el entrante no puede hacer nada. Y esto es porque aún así haya pasado el gobierno que pasó y él entra, el gobierno anterior también ha dejado ahí contratos y tratos hechos, vendidos y negociados, parte de la patria del Perú, porque lo hacen por 20 años, por 30 años, por 40 años, y el que entra no puede hacer nada. Y si lo quiere romper, destruir, salen los mismos peruanos que en vez de apoyar, ¿qué dicen? Se oponen y dicen que este es un autoritarista. ¿Ah? Piense usted. Esas filosofías destruyen al hombre y a las comunidades y a los pueblos.
Y se empeoran estas filosofías cuando el corazón del hombre o de la mujer está corrompido y está pervertido. Con esto no estoy excusando al presidente Humala, no, sino que se necesita que él debe tener a Cristo en su vida, a Cristo en su corazón, para que sea fuerte y firme y valiente y orientar al pueblo, porque al pueblo peruano le falta conocimiento, como a muchos cristianos nos falta conocer a nuestro Señor, nos falta conocer a nuestra patria para poder defenderlo y no venderlo como lo hacen ciertos gobernantes. Nos falta conocer a nuestro Señor Jesucristo para amarlo, no para abandonarlo, ni para traicionarlo, ni para dejarlo o bofetearlo. Esas las razones. Porque tenemos que cambiar esa filosofía, desechar todas esas filosofías que hemos metido en nuestras cabezas, sacarlo, para que entre la filosofía, el conocimiento de Dios. Gloria a Dios. Porque todo aquel que anda buscando, que dicen acá, que dicen allá, que dicen en el otro, ciertamente te digo, es como un restaurante. ¿Qué encuentras tú en un restaurante? Comida. ¿Una sola comida? Varias comidas. Y nosotros no somos para ser restaurantes. La Escritura nos dice que el reino de los cielos no consiste ni en comida ni en bebida. Ya su nombre consiste en tener a Cristo en nuestras vidas. Aleluya. Fíjese, estas filosofías que están saliendo últimamente y que están golpeando duramente al verdadero evangelio de Jesucristo. Filosofías que toman de la palabra de Dios y la hacen de uso para su negociado. Y mucha gente que no lee la palabra de Dios, camina. Y ahí sí como lo obedece. Pero cuando escuchan a siervos o a siervas que sí te enseñan la filosofía del Cristo de la gloria como debe ser, se desaniman, se desalientan. Ciertamente, amados hermanos, hay alumnos que dicen, ya no quiero estudiar en ese colegio, mamá. ¿Por qué, hijito? Porque este profesor es muy exigente. No, ya no. El próximo año yo no me pongo así, ese profesor no me gusta. Es exigente. ¿Hace bien el joven? Ese mismo problema está pasando con muchos creyentes. Porque nuestro Señor Jesucristo, si bien es amor, también es fuego consumidor. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Ya su nombre? Gloria a Dios. Entonces, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías. Lógico. ¿Qué tienes en tu corazón? ¿Tienes metido la filosofía de Carlos Marx? ¿Tienes metido la filosofía de Sendero Luminoso? ¿Tienes metido la filosofía y doctrina del partido aprista? ¿Y encima quieres meter la filosofía del Señor Jesucristo? ¿Qué le va a suceder? Se va a pervertir más de lo que es. Y eso es lo que sucede. Los que les llaman tránsfugas en el Congreso. Así también hay tránsfugas en el Evangelio. Porque hoy están metidos en las iglesias pentecostales. Se enojaron, se amargaron, se fueron a meter en las iglesias frías. Se amargaron, se enojaron, no les gustó, se van a meter allá a la otra iglesia tal. Se enojaron, cualquier problema, se fue de viaje, se meten a otra iglesia. Son tránsfugas. Porque la palabra de Dios es una sola. La palabra de Dios es una sola. Es el hombre o algunos hombres que hacen de la palabra de Dios como que si cada quien el panadero hace de una sola masa un tipo, diversos tipos de
panes. Bueno, está bien, pero todos comen pan. Pero una cosa es la palabra de Dios, que va acompañado con el Santo Espíritu, no va acompañado con las filosofías humanas, ni con las filosofías diabólicas, porque todos los que leen esos libros esotéricos, libros de brujería, hechicería, etcétera, etcétera, también son filosofías diabólicas. Y muchos de los que han tenido esa filosofía diabólica, que han trabajado con brujos, hechiceros, espiritistas, etcétera, 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 luego han venido al Evangelio, no habiéndose limpiado de aquello, luego han mezclado la filosofía diabólica con la filosofía del Cristo de la gloria. No va, pues, por eso es que hay errores. ¿Ya es su nombre? Por eso es que luego la corrupción aflora. Gloria a Jesús. Es necesario, hermanos, que os enseñe todas estas cosas para que tú sepas conducirte. Y esto es sin considerar que cada uno hace su propia filosofía. Porque dice, no, esto es aquí, allá dicen así, a mí me parece así, así, y así lo voy a hacer. Eso es lo que ha pasado pues con Atacusi, que hizo su propia filosofía, inducido por espíritus de malignos. Lo mismo le pasó a José Smith, lamentablemente, el creador, etcétera, de la Congregación de los Mormones, porque él dijo, hay iglesia acá, hay iglesia acá, hay iglesia allá, ninguno son los que me gustan, así que se fue al monte. Lógico pues, en el monte susurrado por tanta fuerza maligna, porque la Biblia nos enseña bien claro que aún Satanás se disfraza como ángel de luz, y él vio algo blanco bonito, lo aceptó y lo creyó, y ahí sale. Lo mismo esa mujer Ronnie Kwai, que también de los sabáticos hace su propia filosofía. O sea, hacen una filosofía, o como los testigos de Jehová, que hacen su propia filosofía contrario a las escrituras o a la filosofía del Cristo de la gloria. Entonces, hermanos, que usted debe entender y conocer que todas estas filosofías que se hacen en el mundo, por ejemplo, Estados Unidos dice, emarga una doctrina, una filosofía, bien, de dos partidos, sí, pues, el país de la gran libertad, o sea, el país de la gran libertad externa, pero interna, ¿hay corrupción o no? Claro, son los países ejemplares para la perversión y la corrupción. Necesitan a Jesucristo. Necesitan todos, como nosotros, sacarnos de estas filosofías del mundo, de nuestra cabeza, de nuestra mente, para que ingrese la filosofía del Cristo de la gloria, y recién vas a entender y conocer las razones y sazones de la vida. Gloria a Dios. ¿Ya es su nombre? Gloria a Dios. Ahora, aquí nos dice, y huecas sutilezas, lógicamente. O sea, huecas sutilezas. ¿Por qué huecas sutilezas? O sea, ¿por qué actitudes, por qué artimañas, por qué actos que parecen que es bueno? Pero acá no dice que son huecas. Significa, tiene fondo, se fondea, se va. No hay provecho, no hay beneficio. Porque fíjate, partiendo de nosotros mismos, si tú sabes que tienes un trabajo que solamente ganas 400 soles mensuales, ¿para qué vas a ir a una empresa y te vas a endeudar sacando una refrigeradora que tienes que pagar por lo menos 150 mensuales? Por decir. ¿Es una actitud buena? ¿Es algo sutil, provechoso? No, porque los que van a sufrir, ¿quiénes son? Los hijos, la familia y uno mismo. Te va a faltar el dinero. Por eso dice que es una hueca sutileza. Oye, Pancha, mira, ve,
no tenemos refrigeradora. Y allá en la tienda dice que dan a crédito. Ya no importa, lo pagamos a un año, que sea. ¿Sí o no? Sacamos, tenemos nuestra refrigeradora y ponemos un negocio. Es una sutileza. Una idea o algo que sí puede ser beneficioso. Ya, le dice Ruperto, sí, bien, hagámoslo. Y tú trabajas y yo trabajo. Huecas sutilezas. En estos tiempos hay muchas huecas sutilezas que usan. No solamente los cristianos, muchos de nosotros usamos huecas sutilezas en nuestros hogares. Por eso es que no hay el entendimiento, por eso es que no hay la coordinación. Y he ahí el problema por el cual el Evangelio de nuestro Señor, en vez de que nosotros le hagamos prevalecer, más bien lo hacemos desvanecer. ¿Por qué? Porque de acuerdo al cambio de nuestra mala manera de ser, de nuestra mala manera de vivir, debemos ir avanzando en una buena manera de ser, buena manera de tratar, buena manera de vestirse, etcétera, etcétera. Entonces sí dirán los demás que el Evangelio de Jesucristo sí es efectivo. Gloria a Dios. Así que no está en echar la culpa a los demás, sino está en nosotros. ¿Por qué? Porque fíjese otra hueca sutileza. A la iglesia me voy bien cambiadito, bien listecito, con mi faldón hasta abajo, todo. Muy bien. Pero cuando salgo al mercado, salgo con mi minifalda y salgo con todo. ¿No es eso una sutileza? ¿Sí o no? Claro, hermanos. ¿Ves? Si no puedes con una mujer, ya tienes otra mujer. Y ya tienes otra mujer. Y estás todo acabado. ¿No es eso una hueca sutileza? No puedes con un marido y ya tienes con otro. No has podido con el primero que has tenido y ya estás tocando la puerta de otro. ¿No es eso una hueca sutileza? Porque no nos dejamos nosotros mismos formar por el Cristo de la gloria. Porque en Él, cuando estuve en cuerpo, estaba toda la plenitud de Dios. ¿Ya su nombre? Así que estas huecas sutilezas de engañar a su mujer, de engañar a su marido, de engañar a los hijos o de querer engañarle a Dios, no tiene sentido, hermano. Por favor, no caigamos en esas huecas sutilezas. ¿Cuáles, por ejemplo? Que te dicen, vuelvo a repetir, el que trae 500 soles aquí se sana. Si usted tiene una empresa y se va a quiebra, muy bien, traiga 3 millones de soles y Dios te va a dar los 100.000 millones de soles. ¿No es eso hueca sutileza? ¿Ves? No te dejes engañar. Y el Evangelio, por eso, la palabra de Dios nos hace abrir los ojos. Pero somos nosotros que, cuando la palabra nos hace abrir los ojos, luego nosotros los cerramos. Y cuando nos sucede mal y nos va mal, le echamos la culpa a Dios. Dios tiene la culpa, pues. ¿Ya su nombre? Las tradiciones de los hombres. El mundo está lleno de tradiciones. En cada pueblo, en cada nación, en cada pueblito chiquito, siempre hay tradiciones. Y se han aumentado. Y el Perú no se ha quedado ajeno a ello. Hoy hay hasta el día del ceviche. ¿Sí o no? Día del palo. Día del árbol. Día del amigo. A todos los borrachos. Mire usted, se convierten en tradiciones que solamente emanan corrupción. ¿Ves? Hay un gran contraste porque es el día que es el día de la canción peruana, que como peruano, bien, gloria a Dios. Sí, pero la gente más quiere Halloween.
Jehová reprenda. Quiere Halloween. Y a los niños. Esa es una obra diabólica. Es una obra satánica. ¿Ves? Lamentablemente todo el Perú lo practica y no se da cuenta que está siendo notificado de su buena obra en los libros de Satanás. ¿Ah? Por eso, hermano, mire, está lleno, lo que dice es cierto o no. Sí. Tradiciones de los hombres. Hay muchos que se dejan llevar por las tradiciones de los hombres. Hay congregaciones que aún todavía hacen actitudes o tradiciones de los hombres. La llamada Navidad, o algunos hermanos en iglesia hacen su arbolito de Navidad, hacen su nacimiento. ¿Ah? Día de la Madre, ellos también lo festejan. Ese día, mamita. Al otro día, mamota. ¿Ah? ¿Sí o no? Al Día del Padre le han puesto Día del Pastor. Siguen con tradiciones. Son tradiciones de hombres. Cuando tú quieres honrar a tu pastor, hónrale cualquier día. ¿Sí o no? Sí. Cuando tú quieras honrar a tu padre, hónrale cualquier día. Si tú quieres honrar a tu madre, hónrale cualquier día, cualquier momento de tu alegría. ¿Ah? Porque esas tradiciones solamente dan vergüenza. A veces hay padres que dicen, ay hijitos, como quisiera, yo siempre soñé tener aunque sea mi saquito. Los hijos escuchen, ya papá, ya estás viejo, ya para que te pongas saco. Ah, papá. Y a veces la mamá dice, hijito, yo siempre he deseado tener mi conjuntito de tu papá. Nunca me ha querido comprar tu papá. Ya mamá, dice, ya vas a tener tu, ya la próxima te compro, y nunca llega. ¿Sí o no? ¿Ya su nombre? Gloria a Dios. ¿Por qué no lo hacen? Para que sigan la tradición, pues. ¿Y cuál es la tradición? Porque se murió tu papá. Se murió mi papá. Ahí sí, colecta, pum, se endeudan, manden, le hacen el saco. Para que lo entierren muerto con su saco. Hipócritas. Y míralo cómo llora. Se murió la mamá. Ay, mi mamá siempre ha querido, dice su conjunto. Háganle su conjunto. Le hace su conjunto. Está la muerta ahí. Bien muerta, no ronca. Lo que yo ya ronqué. Ronca ahí, está bien muerta, está bien puesta ahí. Su conjunto. ¿Para qué? Para que se llene de gusanos y cochinada. ¿Ves? Tradiciones de hombres que solamente avergüenzan. Y después dicen que en paz descanse y que de Dios goce. Oye, ¿qué va a descansar en paz? Si en vida ni siquiera le has cumplido un deseo. ¿Ah? ¿Qué va a descansar en paz? ¿Se habrá ido en paz? Bueno, si está con Dios, no lo sé. Eso ya depende de su fe. Pero esas tradiciones, ¿qué de bueno has hecho tú con aquel hombre o mujer que te ha hecho un servicio? Que te ha ayudado. No sé. Pero el día que se muere, recién vas a decir, aquí traigo un paquete de velas. Gracias, porque es que ha sido muy bueno. Me ayudó cuando yo estuve mal. Cuando caminé y me doblé el dedo gordo, él la agarró, lo jaló y me sanó. Ya traes paquete de velas. Siguiendo las tradiciones de hombres. Hipócritas. Cuando quieras hacer bueno a alguien, hazlo hoy que tiene vida. Que respira y que ve. ¿Ya su nombre? Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Hoy que puedes trabajar para la obra de Dios, hoy que tienes fuerzas para hacer algo para tu Creador, hazlo. No cuando estés enfermo, mal, y digas, Señor, si tú me levantas, yo te voy a servir. ¿No es eso tradiciones de hombres? Yo digo que sí, porque todos hacen eso. ¿Sí o no? Porque cuando la mujer ya se va, ahí dicen, ay,
ahora sí me voy a portar bien, ahora sí te quiero, ahora sí te amo, ahora sí te voy a dar, te voy a comprar tu televisor. No son esas tradiciones de hombres, entonces es así. O como el hombre, cuando el marido ya se va, la mujer le dice, ahora sí, amorcito, ahora sí te voy a dar tu bizcocho. No son esas tradiciones de hombres porque se espera el mal. Y es igualito, hermanos, en el hospital no te atienden mientras que no te vean que te estás muriendo. Así son, hermanos. Pero miren a los médicos para hacer huelga para que le aumenten. Cuanto más ganan, más. No sé qué decirles. Más, ¿qué diría? Insensibles se vuelven. Lo mismo los jueces. Como ellos ganan y le aumentaron más. ¿Acaso se preocupa de la gente que está esperando justicia? Porque siguen las tradiciones de los hombres, pues hermanos. Y esa es una tradición. Y es una tradición en el mismo gobierno que hasta los ministros se han subido de sueldo. ¿No es eso una tradición? ¿Quién hay que diga que no? Por eso, en la palabra del Señor, en su filosofía de nuestro Señor Jesucristo y doctrina, nos demanda no caer en esas tradiciones, sino hacer justo lo que es justo. Gloria a Dios. ¿Y a su nombre? Gloria a Dios. Algunos van conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Allí también hay otro problema. Porque el problema está, hermanos, ¿de qué? De que si nosotros estamos aquí en el mundo y habiendo recibido a Cristo Jesús en nuestro corazón, ya no es para que nosotros vivamos conforme a las filosofías o sutilezas o rudimentos o tradiciones del mundo, sino conforme a la filosofía, a la sutileza, a los rudimentos en Cristo. Amén, hermanos. Amén. Pero el problema viene en muchos cuando no son adoctrinados, mezclan. Tienen un poco del mundo y un poco del Señor. Filosofías un poco del mundo, un poco del Señor. Tradiciones un poco del mundo y un poco del Señor. Bueno, está bien que los helados vengan combinaditos de diferente color, de diferente sabor. Es agradable al vientre. Pero no así nosotros en Cristo. Nosotros tenemos que ser de un solo espíritu. Como dice Pablo, una sola fe, un solo Señor, un solo bautismo. Amén, hermanos. Amén. De eso tenemos que ser. No debemos tener mezcla de uno y de otro. O bien eres de A, o bien eres de B. Decídete. Porque así es la doctrina en el Señor. Pero muchos andan, hermanos, confundidos, mezclando una cosa por otra. Es como el hijo. Algunos hijos o algunas hijas más obedecen al tío que a su madre. ¿Usted qué cree? ¿Que eso está bien? Claro que está mal. Algunos hijos o hijas más obedecen a la vecina o al vecino que a su padre o a su madre. ¿Por qué? Ahí está el problema. Y siempre habrá ese gran problema. Porque somos nosotros mismos cómo nos damos para lo que queremos. Si tú ahora eres un creyente del Evangelio de Jesucristo, entonces date ya para el Señor Jesucristo. Pero si tú lo ves a tu hermano que viene con zapatos nuevos, ¿se compró zapatos nuevos? Dios, ahí sí lo bendices. A mí no me bendices. ¿No es eso igual los rudimentos del mundo? Sí. Y está pecando contra su Señor. Porque si a ti te está yendo mal y te va mal, ¿no ves? Todo me va mal. Desde el día que comencé a orarte a ti, a seguirte, todo me sale mal, todo me va mal. ¿Usted cree? No, hermano, no puede ser así. Algo debe haber, algo debe estar ocurriendo, que es necesario pedir el auxilio del Señor
Porque en eso sí vamos a encontrar una salida para nuestros problemas. Ya su nombre. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Ahora, fíjese, si Cristo es la cabeza y potestad de todo principado, ¿para qué tenemos que preocuparnos pues por el mal? Hay gente, hermanos, que le dice, ay, el diablo, hermano. Si se le cayó la taza, el diablo, hermano. Mira, anda preocupado por el diablo, ¿sí o no? Sí. Se está penando, se le cayó el peine, ay, el diablo, hermano. ¿Ah? Todo ve el diablo. Se va a la escalera, ay, el diablo, hermano. No, pues, o está Cristo en tu vida, o está el diablo. No tienes por qué mencionarlo. Mira, ve, si hay hermanos que no les gusta que su otro hermano le mencione el nombre del otro amigo porque le hizo un problema, ¿se enoja o no se enoja? Mira, a ver, no me menciones el nombre de la otra persona. Dime lo que tú quieres de mí, pero no me menciones a la otra persona. ¿Ves? Si eso es así entre nosotros, entonces, hermano, ¿cuánto más para con el Señor? ¿Ya su nombre? Gloria a Dios. Entonces, te hace cuenta. Vosotros estáis completo en Él. Y si no te va bien, estás en problemas y aflicciones y esto y el otro, es porque no estás completo con Él. ¿Debe entrar Cristo en tu ojo? Sí. Los ojos de Jesucristo deben estar en tus ojos. La mente de Jesucristo debe estar en tu mente. ¿Ves? Porque si tu oído es corrompido y apenas escucha ruido al otro lado del vecino o la vecina, tu oído rápido lo escucha todo. No necesita ultramicrófono. Y luego estás metido en líos y no tienes paz. Y luego dices, Dios mío, ¿por qué me pasa esto? Es porque el oído de tu Señor no lo has puesto en tu oído. Para que tengas la plenitud de tu Señor en tu cuerpo y en tu vida. ¿Ya es su nombre? Gloria a Dios. Bueno sería, hermanos, que todos, como dice la Escritura, están llamados todos al arrepentimiento y luego la conversión, para que todos los países del mundo verdaderamente reconozcan que Jesucristo es el Hijo de Dios y que sigan sus consejos. Y no solamente toman lo que les conviene y hacen lo que ellos quieren. Bueno, de todas maneras, cada quien dará cuenta a Dios de lo que hace. Gloria a Jesús. Así que vosotros estáis completos en Él, o sea, en Cristo, que es la cabeza de todo principado y potestad. Porque uno es el cuerpo y otra es nuestra alma. Aleluya. El cuerpo quizás se quedará y se pudrirá. Muy bien. ¿Cuántos quieren tener, por decir, el cuerpo de Eliseo? ¿Sabe qué pasó con Eliseo? Eliseo, cuando murió, situaciones que había ahí, lo enterraron. Pasaron los años, trajeron a un muerto y no se dieron cuenta que donde le estaban enterrando, ahí también habían enterrado a Eliseo. Y el cuerpo muerto, al tocar los huesos de Eliseo, resucitó. ¡Aleluya! Así que tenemos que estar llenos de Cristo en nuestra vida, para que igual cuando cualquier persona toque, se restaure, se sane, se libere. Esto es lo que el Señor quiere de nosotros. ¡Aleluya! Y no que se espanten. ¡Qué precioso! La gente ahí tuvo que mejor cerrar, sacar los huesos y guardarlo en otro lado, porque si no, olvídate, eso hacen cola. Pero bueno es tener a Cristo en nuestro corazón, hermanos. Así que habrá que esforzarse y dejarse de llevar de las novelas, o dejarse llevar de cuanta fábula o de cuantas cosas que en el mundo salen. Nos ponemos de pie. Llene usted su corazón y su mente de la palabra de Dios, porque sí, en Él está
la vida. Y si hay que luchar, luchemos por lo que es justo. Aleluya, porque eso nos ha enseñado y nos enseña Jesucristo, luchar por la justicia. A la honra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Cristo Jesús.